La protección diferencial, al igual que otras protecciones, tiene un principio de operación, un principio de funcionamiento. En este caso, la diferencial se basa en la ley de Kirchhoff, es decir, la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que salen de ese nodo. Por lo tanto, la protección diferencial va a estar registrando y comparando cambios en la corriente. Dentro de la protección diferencial tenemos dos zonas, la zona interna de este relé, de la protección, y la zona externa. Y ellos están vinculados con lo que se conoce la corriente diferencial. Tanto para una o para otra zona, la corriente diferencial va a tener un valor u otro, ya sea cero o diferente de cero. Importante destacar, la corriente diferencial nunca va a ser exactamente cero, aproximadamente sí, y esto se debe a errores de precisión de los relés, transformadores y el resto de los equipos. ¿Por qué? Porque eso viene de fábrica, depende de la marca. Inclusive, entrando en materia, cuando hablamos de las características, se caracterizan por ser altamente confiables y ser el equipo de protección más selectivo que existe. Debido que dentro de las placas, las características de cada relé, de la marca de la que venga, puede que tenga un tiempo de retardo casi nulo, como puede llegar a un medio ciclo o hasta 3 ciclos en el peor de los casos, porque una de las características de este relé es que son altamente rápidos, como son altamente selectivos, y eso son una de las dos principales características que se mencionan en este informe y se comentan con más detenimiento. Se habla que el relé está normalizado por la norma ANSI como el código 87, en el cual el sufijo 87 va acompañado con letras ya sea G, B, T o L, ya sea para protección diferencial en barra, transformadores, generadores, etc. Cuando hablamos de protección en barra, es simplemente que él va a tener su mismo principio de funcionamiento, pero él va a estar comparando en la zona de protección de esas dos barras, o en este caso si pudiese ser una línea. Y normalmente, mencionando una de las características, se habla que son normalmente usados en el campo o para el uso de la protección de los transformadores, que ya les estaré comentando de eso brevemente. Pero es importante mencionar que hay varios fenómenos en el tema de las barras, como en los transformadores. Tenemos el fenómeno de la corriente inrush, que es más que todo cuando se energizan los transformadores, que crea una corriente que dentro de que el relé distingue como un comportamiento de la corriente diferencial y activa el relé, hace que opere inadecuadamente. Entonces ese efecto de la corriente irrush, de sobreenergización, que ve con la corriente de magnetización, etcétera, hay un campo de fenómenos que se estudia. Se realizan ciertos bloqueos o métodos para evitar eso. Todo consiste básicamente en los armónicos, porque en el momento que existe esa corriente inrush, en la onda senoidal se forman armónicos que dentro de un estado se van a ir convirtiendo en permanente. Pero ¿qué sucede? Se buscan que ese método se ajuste para que el relé no lo detecte, entonces no haya un fallo equivocado, o sea, una operación errónea, tal como se habla en filosofía de protecciones, que pueden suceder esos casos, donde hay una operación incorrecta o errónea, o en este caso por mal calibración. También tenemos en la protección diferencial de barra un ajuste, un arreglo muy importante, que es de alta impedancia, como también existe de baja. Este arreglo va en función a la zona externa. Cuando existe una falla externa, normalmente se habla de alta impedancia porque se sustituye el relé amperimétrico por los componentes perimétricos por volumétrico y una resistencia variable, de manera de que se pudiese calibrar y hacer una medición más adecuada en ese esquema, tal como se menciona. Hay un esquema, un modelo esquemático que está en un trabajo de investigación, donde se visualiza que esta protección en barra de alta impedancia es para ese tipo de casos no extremos, porque realmente existen en el campo en versatilidad de condiciones o contingencias que pueden haber. Y más que todo, indiferentemente que sea para generadores, barras o líneas, esta protección cumple su mismo funcionamiento. Tenemos las protecciones mecánicas de gas, aceite,
presión súbita, niveles de aceite y protección visual. Son más que todos dispositivos robustos, físicos, que están dentro y normalmente en transformadores de potencia, pero también de distribución. Y hablando de transformadores de distribución, tenemos la protección masa Cuba, que es más que todo una protección dirigida a tierra. Él va a controlar las corrientes que se dirigen a tierra. Más que todo, eso está dentro interno del equipo, del transformador, para evitar, y obviamente si hay una sobretensión, sobrecalentamiento, muy pocas veces, pero más que todo descargas atmosféricas, un animal, contacto, todo lo que tenga que ver con las sobreextensiones, o una corriente que se produzca dentro del transformador que no sea la debida. Y tenemos entre estas protecciones mecánicas, como se lo dije, son equipos robustos y son pertinentes, además de una protección diferencial importante. La protección diferencial va acompañada en los transformadores junto con otras, porque en el caso de fallar el transformador se ve expuesto a riesgo. Y hablando de puesto a riesgo, es importante que para cualquier ingeniero tenga siempre un plan de mantenimiento. Eso quiere decir que para los transformadores, en este plano de las protecciones, es importante, como está en el punto número 9, a realizar un análisis físico-químico de los aceites dieléctricos y cromatográfico de los aceites dieléctricos. Más que todo esto, es más que explicar la definición de cromatográfico y en qué consiste en términos químicos, se realizan para evitar que hayan compuestos como el monóxido de carbono, el grado de porcentaje de concentración que tienen que tener los aceites. Eso lo realiza un equipo de laboratoristas de laboratorio, que van a estar observando en esos ensayos cuáles son los valores que están en los estándares y los que sobrepasan, que pudiesen ser perjudiciales para el funcionamiento de un transformador. Por eso el ingeniero tiene que estar acorde y tener un diagnóstico y un plan de contingencia, debido a que si hay problemas con los aceites, hay problemas en los valores que hayan del análisis físico-químico y cromatográfico, eso va a ir directamente consecuente a los transformadores. Y de los transformadores puede ser que no opere, si es muy grande, si se tiene que reacondicionar. Hay diferentes planes de mantenimiento de transformadores, depende del transformador y su manual como lo exija, pero el ingeniero tiene que ser en sí multifacético y tiene que tener un panorama completo. Por eso se realizan estos análisis. Estos análisis lo hace un profesional adecuado en el campo de la química. Se habló de la protección de la masa Cuba. La masa Cuba, como sigue insistiendo, es una protección que va dentro del equipo interno del transformador hacia tierra. Mide esa corriente que va hacia tierra, y para muchas otras protecciones de los componentes que hay. Una protección mecánica importante a mi juicio y a mi valor son las de los termómetros, o sea, que va con el factor de temperatura. ¿Por qué? Tenemos temperatura de aceite y de devanado. ¿Qué es el devanado en un transformador? Lo es todo. Un problema en el devanado por problemas de sobrecorriente, de sobrecalentamiento, va a afectar directamente el transformador y la vida útil de él. Entonces, bueno, esto fue toda mi presentación. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que estudiar. Es un punto bastante bonito dentro de la filosofía de las protecciones, en el cual en el trabajo de investigación se abarcó bastante a través de muchas tesis realizadas tanto a nivel nacional como internacional, de otros ingenieros electricistas, otros para optarlo, y otras revistas, artículos científicos y manuales, tanto también como la IES y manuales individuales que están en la bibliografía. Muchas gracias, espero que este video les haya servido. Hasta luego.